Hola a todos, Hi, everyone. bienvenidos a un nuevo episodio en Divirtiéndonos con Urbi y Living Miracle Community. Welcome to another episode of Having Fun with Urpi and the Living Miracles community. Hoy tengo el placer de contar con una hermosa invitada. Today, I have the pleasure to have a beautiful guest with me today. Ella es Frances Su. Bienvenida, Frances. She's Frances Su. Welcome, Frances. Y conversaremos acerca del tema confiar y dejar ir. And we're going to be speaking about the topic of trust and letting go. Y para mí es muy bonito porque estar ahora con Frances. For me, it's very beautiful to be with Frances right now. Porque cuando venían ideas acerca de extender, de hacer algunas sesiones con David, Because when ideas were coming about extending and doing some sessions with David, David me decía, escucha el podcast de Frances, escucha el podcast de Frances. he kept telling me, listen to Frances's podcast, listen to Frances's podcast. Y desde el instante que los escuché, tocó profundamente mi corazón. And in the moment that I heard them, it touched my heart so deeply. Y siento que estos podcasts es una inspiración del podcast que hizo Frances hace un tiempo. And I feel that this podcast is an inspiration by what Frances did in her podcast. Y, y bueno, siento como que empezar con el tema dejar ir y confiar. And well, I feel like I would like to start with the topic of letting go and trust. Siento que esta es una clave muy profunda para dejar ir todo nuestro sistema de pensamiento y de creencias que venimos trayendo tanto tiempo. I feel like this is a key to really be able to let go of the belief system we've held on to for so long. Es, es como que la puerta hacia el reconocimiento de nuestro verdadero ser. It's like the doorway to recognizing our true self. Yes. Thank you so much, Urpi, for having me. Sí, muchas gracias, Urpi, por tenerme aquí, invitarme. Yeah, it's such a pleasure to be able to share this message. Sí, es un placer para mí poder compartir este mensaje. And this topic is very, very deep. Y este tema es muy profundo. Um, this whole spiritual journey is a very experiential journey of letting go. Todo este camino espiritual es un camino de experiencia, una experiencia de dejar ir. And I realized that the letting go is not even a doing that we can achieve or we can control. Y el dejar ir no es algo que podamos como alcanzar o controlar. Yeah, this letting go is orchestrated completely by the spirit, with the spirit's help, that the mind is loosening up Es, everything that doesn't really serve us. Este dejar ir es manejado por el espíritu para dejar ir a hacer todo lo que ya no nos sirve. So in a way, this journey is not a journey of counting on our own strength and our own skills. Yeah. Entonces, este camino no es acerca de contar con nuestra propia fortaleza o habilidades. And when we really have this authentic and pure desire to know God, letting go would get started. Cuando tenemos un deseo auténtico de conocer a Dios, el dejar ir empieza. That is what I think we all share. We share this deep, deep, deep desire
to know God and know ourselves. Eso es lo que todos compartimos, este deseo tan profundo de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. And we have heard the call from God, and we have said a big yes to Him. Y hemos escuchado el llamado de Dios y hemos dicho un gran sí a eso. And from there, the yes is that, okay, then I don't know the way to you, but you know the way to guide me to you. Y desde ese sí decimos, no sé cómo llegar a ti, pero tú sí sabes cómo llegar a mí. Ya. Sí, siento que en ese dejar ir mis creencias, I feel like in that letting go of my beliefs va muy ligado a esa confianza porque se está muriendo una parte que yo is creía que very existía, una identidad. is very tied in with trust because a part of my identity that I thought lived is dying. Y al comienzo, al inicio, cuando sentimos muy fuerte ese llamado de reconocernos en Dios, And at the beginning, when we feel that strong call to recognize ourselves with God, cuando vemos que todas mis creencias no me funcionan, que como yo vivía no está mi felicidad, no encuentro paz, when we see that our beliefs haven't been working and that the way I was living was not bringing peace, y mi llamado ya está muy fuerte hacia ir a Él, and my call is Ujú. very strong to going towards Him, Se experimenta una especie de destrucción de un personaje. you experience like a sort of destruction of a character. Y siento que ahí es lo que mencionas, es mantener fuerte esa confianza de que Él nos está sosteniendo hacia nuestro verdadero, nos está llevando hacia nuestro verdadero ser, hacia nuestro verdadero reconocimiento. And that's when you mentioned like this trust is so important because it's taking us to a true recognition. Yeah. Yeah, that's it. That's how it feels on this awakening journey. Like, what did I sign up for again? Sí, así es como se siente en este camino espiritual, como, ¿qué le he dicho sí? Yeah, because a lot of us, when we first feel like, yeah, we want to have joy, we want to have love, we want to experience connection. Sí, porque nosotros queremos experimentar la dicha, el amor y la conexión. And yet there's an undercurrent belief that all of this can be achieved by this personal I. Y sin embargo, hay esta creencia debajo que esto se puede alcanzar a través de este yo personal. And what do I need to do to do that, to be happy, to have the connection? And then once we open up to this spiritual journey and live a life of trust and let the spirit takes over, suddenly we realize, wow, that's not what I thought. Y al principio pensamos qué es lo que yo tengo que hacer para poder sentir esa felicidad o ese amor, pero cuando nos entregamos al Espíritu Santo, Él nos guía. Y esa parte también es muy bonita porque siento que Él nos va llevando desde el nivel conciencial en el que vamos caminando, cómo nos vamos descubriendo paso a paso muy gentilmente. And I feel it's very beautiful because I feel like He's carrying us in the whatever level we think we are and taking us step by step. Yes. Recuerdo que en mi caminar, en un inicio, Jesús me llevaba primero a confiar en Él con los valores que yo ponía en el mundo de la forma. And I remember that at the beginning of my spiritual journey, He was asking me to trust and using the values that I used to place in the form. Yes. Yes, that's the beauty of the spiritual journey.
is that we have an amazing guide, Jesus, the Holy Spirit. Sí, esa es la belleza del camino espiritual, que tenemos un guía maravilloso, Jesús y el Espíritu Santo. And he is guiding us every step along the way and working at all levels to make sure that we can understand based on our current, even our current beliefs. Y sí, nos está guiando cada paso del camino en donde nos encontramos para que nosotros entendamos basado en las creencias que tenemos. And that's why it's not a journey on our own, because we cannot wake ourselves up, but we can let ourselves be carried and to live in this trust and let the undoing be done. Sí, entonces no nos podemos despertar a nosotros mismos, pero sí podemos permitir ser llevados y permitir que se realice este deshacimiento. Sí, sí, y recuerdo en ese primer proceso en el que estaba aún poniendo mucha valoración en el mundo de la forma, creyendo que mi felicidad estaba en la forma, en el mundo. And I remember that at the beginning there was like a strong feeling like my happiness was in the world, and I was putting a lot of investment in that. En este caso era a través de los viajes. Me gustaba mucho viajar, pero In con un this propósito case, de un yo individual, de una identidad. I really love traveling, but it was like more like a personal sense. Like I like traveling. Y recuerdo que en uno de esos viajes, antes tenía dinero como para poder viajar, And I remember in one of those trips, I usually had money to be able to do these trips. pero de pronto ya no, mi empresa quebró, no había dinero, But all of a sudden, my company just collapsed. There was no money. pero ya había esa confianza But en Dios, en Jesús. I already had that trust in Jesus. Y desde siempre yo tenía mucho un deseo por conocer, desde muy niña tenía un deseo por conocer Brasil y Europa. And since I was a little girl, I had a deep desire to go to Brazil and go to Europe. Y dije, ahora no tengo dinero, no voy a poder viajar. And I said, okay, I don't have money. I won't be able to travel. Viajé a otros lugares, menos al lugar que a mí me gustaba. I traveled to other places, but not to the place I wanted to go. Y al día siguiente, una amiga me escribe And the next day, a friend of mine writes to me, y ella estaba yendo por un tema de trabajo a Brasil. and she was going due to her work to go to Brazil. Y me dijo que podía llevar un ayudante. And she said that she could have a companion. Y me dijo, ven y acá no vas a gastar en nada. And she said, come, and you're not going to spend on anything. Y en mi mente también estaba la creencia del dinero. ¿Cómo voy a viajar in- si no tengo trabajo ahora? And in my mind, I had that belief, how am I going to travel if I'm not working? Y en ese momento me puse a orar And in that moment, I started praying. y llegó un email en el que dijo, me decía, puedes viajar a Brasil con 80% de millas, de descuento en millas, en puntos para viaje. And I received, in that moment, I was praying and I received an email that said, you can travel with 80% use of miles or like a discount in points or something like that. Y inmediatamente escuché, confía en mí, que yo te voy a guiar. And immediately I heard, trust in me because I am going to guide you. Nunca se trata ni del dinero ni de viaje, confía en mí. It was never about the money or the trip. It was about trusting in him. Y en ese viaje pasaron varias situaciones que estaban fuera de mi control, And in that trip, many things occurred that were out of my control. pero en esa confianza era confío en que tú estás guiando cada proceso. In that trust, I was trusting that he was guiding every process. Y cuando yo soltaba, dejaba ir mis creencias de cómo tendría que ser el viaje, And when I surrendered and I stopped thinking that I knew how the trip needed to unfold,
tenía experiencias que superaban mis expectativas. I had experiences that would overpass, like, or pass my expectations, Mm. surpass. Y siento que ese fue como que el primer paso o uno de los primeros pasos para que él refuerce en mí esa confianza. And I Para feel yo like that this was one of the first opportunities where I had to reinforce this trust. Mm. Porque al final no se trata nada en el mundo ni de viajes ni de la forma. Because in the end, there's nothing in the world about trips or traveling or anything in form. That's beautiful. That's how you let go of what you thought would be bring you happiness and trust it. That's a real experience. Yeah. Eso es hermoso. Tú dejaste decir lo que tú pensabas que te daría felicidad y confiaste. Eso es una experiencia. Yeah, and I think that is the real essence or the point of this whole spiritual journey. You know, even when we get on the journey, we may think we have some kind of goals of happiness and what kind of life or state of mind we want. Y esa es la esencia de este camino espiritual. A veces nosotros pensábamos antes de comenzar este camino espiritual el tipo de vida que queríamos para nosotros mismos. Yeah, but deeply buried, our truest desire is to know that we're still with God. That's Pero our truest calling. enterrado está nuestro deseo de conocer a Dios. Ese es nuestro verdadero llamado. Yeah, and Jesus is coming in to say, you know, I know what you want, and I'm guiding you every minute of every day. You just seek me, seek my guidance. Y Jesús está diciendo, yo sé lo que es, lo que tú realmente deseas. Búscame a mí, busca mi guía. Yeah. Sí, y al final, o sea, siento que él nos va llevando a, después de esa experiencia que tuve con el viaje, fue como que Jesús me dijo, ahora vamos un poco más profundo. And I feel like even with that experience that I had after the trip, it was not now after that, Jesus was telling me, now we're gonna go deeper. Que la felicidad no se trata en nada de o en viaje, la felicidad, tu confianza, la confianza en mí es en que tú no tienes idea de dónde está tu felicidad. Déjame It guiarte. was more about, like, by deepening in this trust, it was saying, like, yeah, you have no idea where your happiness is, but let yourself be guided. Yes. Ahora puedo Sí. estar días en esa soledad, en esa quietud, en ese contacto, sin movimiento en el mundo y encuentro gran dicha y gran paz en mi corazón. I can be now days in my own space, in solitude and prayer, and in His presence, and find complete happiness and joy. That's beautiful. Es hermoso. Sí, sí, siento que es ir a esa dependencia en Él. I feel it's like going to that dependence on Him, En, en permitir que Él nos lleve, que Él me guíe momento a momento, que lo único que deseo al final es recordar que no soy esta identidad, que no soy este personaje, que soy, and let Him que soy la santa hija de Él. carry me and show me that I am my true identity, that I'm the Holy Son of God. Yeah. That's it. Truly. That's it. Just the dependence on nothing else but the words of God and Jesus and His guidance is actually going to bring us an experience of the peace and the love. Sí, eso es la dependencia de Dios y de Jesús. Eso es lo que nos va a traer la paz y el amor. And that is what we need. We need experiences. We cannot navigating on this journey through concepts and ideas.
Sí, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos esa dependencia. No podemos navegar este camino con conceptos e ideas. Yeah. Y siento, eso es muy potente, eso es muy potente también para mí, This is also so powerful for me porque un inicio era mucho más conceptos en mi mente que las because experiencias. at the beginning it was much more about concepts in my mind than experiences. Mm. Pero siento que la experiencia es la que nos lleva a ese deseo más de él. But I feel like that experience is what actually wants us to desire even more of him. Mm. Es el ver, claro, en un momento si me hubiesen dicho, no, tú vas a estar luego en momentos de oración sin salir de un espacio, yo diría, qué aburrido, tal vez. You would have told me probably years ago that I would be in a space in one room, not going out in moments of prayer. I would have told you, what, that's so boring. Yeah. Pero ahora para mí es un momento de, wow, revelaciones, un momento de es una aventura tan grande que va mucho más allá, inclusive de viajes. Es una But aventura now con él. I feel it's like an adventure with him. It's such a huge adventure, even goes beyond travels. Yes. Yes. I remember when I first had a big travel, I went to Europe. Sí, yo recuerdo que la primera vez que tuve un gran viaje fui a Europa. And it was very profound for me because I went to a foreign land. Very unexpectedly, I met strangers on the road who are so kind to me and so loving. And that opened my heart up so much. It actually transformed me. I felt the first trip I had. Y en ese primer viaje que tuve, yo estaba en una tierra extranjera, pero todos eran tan amables conmigo y realmente me transformó ese primer viaje que tuve. And I know that was the real reason underneath this desire that I always had for traveling. There was something very mystical about it for me. Y debajo de este deseo de viajar, para mí siempre hubo algo muy místico. There is a deep love and connection that I didn't know existed. Hay un profundo amor y una conexión que yo no sabía que existía. Yes. And but even that, it was not produced by traveling or just by people, you know. Pero esto no se produjo en realidad por el viaje o las personas. In the end, Jesus guided me in travel and out of travel to see that there is a profound connection that's provided through God's love and His guidance. Yo siento que fui a tener viajes y no viajar para ver que hay una profunda conexión bajo su guía. But I always feel like those kind of heart opening experiences and profound mystical connection that we feel is really what we're seeking for all the time. Pero realmente esta conexión profunda y estas experiencias místicas es lo que estamos buscando todo el tiempo. Yeah, that is actually what is shaping our true desire. Eso es lo que realmente está moldeando nuestro deseo. And no matter what people say, oh, I want to do this, I want to do that, it's really their way of saying, I think this form might give me that profound, mystical connection. Incluso cuando las personas dicen, no, quiero esto o aquello, están pensando que eso es lo que les dará esa experiencia tan profunda y mística. Yeah. Siento que en un inicio creemos lo que es la felicidad y realmente es bien poquitito lo que pedimos. Y eso también menciona en el curso. Tú pides muy poquito, muy poca felicidad para la que tú realmente puedas experimentar. I feel like at the beginning we almost like ask for far too little. We just have this little happiness.
but then we don't know how big the happiness can be. Yes. Y por eso es que siento que en esas experiencias, al confiar en Él, al dejar ir nuestras creencias, Jesús utiliza el telón, todo como telón de fondo para llevarnos a esa felicidad que va mucho más allá de, como tú dices, de viajar o no viajar, de conexiones. Es en cada situación nos lleva hacia nuestra felicidad. That's why with these experiences really help us to deepen into happiness, and that trust and letting go of these beliefs take us into that experience. Yes. And the more we can let ourselves be carried Sí, by, cuanto más nos dejamos ser llevados, the more we'll feel this ease and become just observing every day how the Spirit is working in our lives. más fácil se vuelve todo y más podemos observar cómo el Espíritu está obrando en nuestras vidas. Yeah, because Jesus says we can't see the Spirit, but we can see His work. Porque Jesús nos dice, no podemos ver el Espíritu, pero sí podemos ver cómo está obrando. Y eso es lo que sentimos. Ese And ver that no is es el what we ver feel. Ujú. Ese ver no es con los ojos del cuerpo, es el ver con el corazón. ¿No? Seeing is not with the eyes of the body, but with the heart. Yes. Yes. Sí. Y siento que en ese ver, en ese rendirme a que mis sentidos no me muestran nada de lo que yo realmente deseo, And I feel like in that seeing and just really surrendering the belief that the senses don't offer me anything that I desire, abro más ese sentir del corazón I open que, myself more up to that feeling of the heart, que Él me está seeing of guiando. the heart, that Yes. He is guiding me. Yes. And I think especially if during a time that we feel like there's a fear or there's darkness or difficulties, this is the time that we want to put all our focus on the light that is shining in every moment of our days. Sí, siento que cuando viene la oscuridad o hay miedo o hay tiempos difíciles, este es el momento en el que queremos enfocar toda nuestra atención en la luz. Yes, because Spirit is still working. Spirit is working all the time at all levels. Spirit is with us in all situations. And we want to give our attention to focus on that. Sí, porque el Espíritu está obrando en todos los niveles y siempre está obrando y queremos darle toda nuestra atención a eso. Cuando escuché el live que hicieron David y tú, When I heard tu the viaje, live that you and David did about the trip, sentí eso que mencionas ahorita. I felt that the same thing you're mentioning right now. Todas esas experiencias de amor que tuviste Yes. con cada encuentro, Of those experiences of love that you have with every encounter. Yes. yo, según lo que ibas comentando y lo que iba escuchando, era como estar siempre en el momento presente, en cada situación, en el restaurante, cuando comentaste también que alguien no tenía como para pagar. And you were mentioning these experiences and how it was about the present moment, even when you were in this restaurant and someone didn't have enough money to pay. Yeah. Era como sentía que había una confianza muy fuerte en que él te estaba guiando cómo ser de servicio en cada momento, I cómo felt that servirle there a él. was a strong trust that was there, and you were in that trust of asking, how can I be helpful right now? How can Yeah. I serve you right now? Yeah. Yeah. I think it is like also just trust that we have said yes and we have trust our own desire to
to be guided. You know, even walking in that restaurant, I trust that it was not an accident. Like Yeah. it was the Spirit's will, Yeah. and I am His will, and I share His will. Sí, es confiar en ese deseo y confiar que vamos a ser guiados. Yo no entré en ese local por accidente, esa es la voluntad, su voluntad, y yo soy uno con su voluntad. Siento que eso es súper poderoso, el saber que estamos en el momento que tenemos que estar, en la situación que tenemos que estar para hacer ese canal de amor. I feel that's so powerful, knowing that we can be in the precise place, situation, and environment where we can be that channel for love. Yes. That's really what I see, what this spiritual journey is about and what we said yes to. Sí, yo puedo ver que eso es de lo que se trata el camino espiritual y a lo que le hemos dicho sí. And yesterday I was talking with Lisa and she said, we're the bringers of light and Yeah. we don't get to choose about it. Sí, y ayer yo estaba hablando con Lisa y estábamos diciendo, somos los portadores de luz y no podemos elegir eso. God created us as the light. Dios nos creó como la luz. To be happy is to be as He created us. Ser felices es ser como Él nos creó. So it's very natural and it's very uplifting for us to share that light. Entonces es muy natural y realmente nos eleva a compartir esa luz. Yeah, and this light can be shine in so many ways to so many people at so many different situations. So it's really what we said yes to. I'm going to accept how you created me and I'm going to shine your light. Sí, eso es lo que hemos dicho, sí, voy a aceptar como tú me creaste y voy a brillar la luz. Yeah, that's how we honor God. Yeah. Así es como honramos a Dios. Sí, también ayer estaba hablando con Lisa cuando estaba fumigando por acá, nos tuvimos un encuentro santo. Yesterday, I also spoke with Lisa. There were fumigations happening, and we had this holy encounter with her. Y es lo que acabas de decir, este llamado a extender, es al querer reconocer que soy la luz, que soy el amor de Dios. And it's that call to extend, to recognize that I'm that light and I'm that love of God. Me llena de felicidad, me llena de dicha, quiero más de esto. That fills me with joy, and I just think I just want more of this. Yeah. Y es como que todo desaparece y mi enfoque está en ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? Yeah. Ahí And está. it's like everything just disappears, and it's just like, where would you have me go? What would you have me do? Yeah. That's it. That's the blessing, you know. That's why I feel like, you know, the blessing is here. You know, there is a workbook lesson. By grace I live, by grace I'm released. Is our life is given by God. We are His son. We are His light. We are His extension. And this is our joy. Sí, esa es la gracia. Hay una lección que dice, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, y esa es nuestra felicidad. Completamente. Y eso trae de nuevo a mí el en vivo que escuché contigo de David y tú. And this also brings back again the memory of that live I saw you did with David. Que estamos en cada situación para, aparentemente, al servir a otras personas, nos estamos sirviendo a nosotros mismos porque estamos recordando el amor que soy al extender el amor. That by apparently helping others, we are actually helping ourselves because we are extending that love that we truly are. And then we are remembering who we are. Yeah. You know, even what we're doing right now, we are always constantly
teaching ourselves who we are. Sí, incluso lo que estamos haciendo ahora, siempre nos estamos enseñando a nosotros mismos qué somos. So we are extending this light, but it's first extending to our own mind to remind ourselves we are one with God. This is our true identity. This is where we want to anchor our mind at. Sí, estamos diciendo, este es quien soy, esta es mi identidad, y ahí es donde queremos anclar nuestra mente. Yeah, and that's where the light start to shine, you know, first from within, then seem to radiate outside, but the happiness comes from accepting who we truly are. Yeah. Y sí, de ahí es donde viene, aparentemente al principio, desde adentro hacia afuera, pero es acerca de aceptar quién somos realmente. Yeah. Yeah. Y una de mis oraciones últimamente es, ayúdame a reconocer que absolutamente todo lo que pasa y sucede en este mundo está para bendecirme. And one of my prayers, recent prayers that I've been having, is help me see that everything that's happening in the world is here to bless me and to help me. O es una oportunidad de perdón en mi mente, Or it's an opportunity of forgiveness in my mind, o es una oportunidad para hacer y extender amor. or it is an opportunity to be and extend love. Yes, I Sí. love it. Me encanta. This is the healed perspective, Esta es la perspectiva sanada, because the spirit, from the spirits, everything in the world is forgiven. porque desde la perspectiva del espíritu, todo en el mundo es el perdón, And they serve the same purpose of heal the Son of God. y sirve el propósito de sanar al Hijo de Dios. So, because we trust the Spirit is under and orchestrating everything, Y confiamos que el espíritu está orquestando absolutamente todo. so we can trust everything, every person, every situation that is happening. Entonces podemos confiar en cada situación que está sucediendo. Yeah, the trust is what is underneath it. La confianza es lo que se encuentra debajo. I have the same experience. I feel everything is here to bless. Tuve la misma experiencia, todo está aquí para bendecir. And everything is here as a correction. Y todo está aquí como la corrección. And we can really just live in full trust Y podemos vivir en plena confianza. and ask the Spirit to teach us to see it from the healed perspective. Y pedirle al Espíritu que nos enseñe a ver desde la perspectiva sanada. There is no mistake and no error to focus on. No hay ningún error o equivocación en la que enfocarse. We don't need to correct anything because it's already corrected. No tenemos que corregir nada porque ya se ha corregido. Yeah. Ya, sí, eso es muy potente también, muy hermoso. That is also so powerful, so beautiful. Inclusive en la conversación que tuve con David, Even in the conversation I had with David, estábamos hablando de que todo el mundo lo único que busca es amar, es dar amor en la forma conciencial en el que ahora pueden dar amor. that everyone's desire is to give love in whatever consciousness state that they're in, and they just want that to extend love. Exactly. No se trata de juzgar cómo deberían, como dices, no, de cambiar nada en la forma, de cambiar nada en el mundo. Cada uno estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento. It's not about judging, but everyone's just doing the best that they can in every moment, and it's not about judging the situation or the circumstances. Y lo que veo que afuera le falta, yo le puedo poner a través de mi oración. Ayúdame a mirar esto de otra manera. Yes. And when I see something is lacking, I can pray, help me see this in a different way. Exactly. Exactamente. Y ahí siento que mi percepción de lo que
aparentemente afuera debe cambiar es el amor que yo puedo poner ahí en esa situación. And that's where I may think that this situation I want to change, but it's not really about that. It's like how much love I can give there, Y que eso no lo hago yo. Eso and that I lo don't do that. entrego para que Él lo haga, para que Él me dé la Mm. correcta percepción, para que Él me Mm. ayude a mirarlo con Mm. sus ojos. Mm. I hand it over so that I can be given the right perception, that I can see this through his eyes. Yes. Mm. Yes, it's very profound. It's how the Spirit uses everybody and everything as a blessing to remind us how loved we are. Sí, es muy profundo cómo el Espíritu usa a todos y a todo para recordarnos qué tan amados somos. And sometimes we miss it. We think, oh, the situation is terrible, and if it changes, then I can feel happier. Y a veces pensamos, oh no, la situación es terrible y si cambia voy a ser feliz. Yes, but that's okay. I think we want to be very gentle with ourselves too. Pero está bien, creo que queremos ser muy gentiles con nosotros mismos también. Even that, Jesus was saying, anything that you don't like, just call me to look at it with you. Incluso Jesús dice, todo lo que no te gusta, llámame para verlo contigo. Yeah, we just want a full review of your beliefs in the mind, and then together we can join with the Holy Spirit's perspective. Podemos ver todas las creencias en tu mente y juntos podemos verlas desde la perspectiva del Espíritu Santo. Wow. Sí, 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 eso es muy, muy profundo. Yes, that is very, very deep. Y, y ahí también, y siento que en este punto ya vemos que todos nuestros pensamientos pasados de confianza que teníamos antes, que creíamos que significaba la confianza, And I see that also all the past ideas and thoughts that we have about what we believe trust was, que la confianza era, te pido esto, Jesús, pero quiero una casa, quiero una familia, quiero una pareja, que creía que la confianza era que Jesús va a cumplir lo que yo creo que es mejor para mí. before I used to believe that it was about Jesus fulfilling what I think is good for me. Like, for example, I want a partner, I want a house, I want this and that and the other. Ayer estaba hablando con un amigo acerca de esto, pero yo confío en Dios, yo confío que Él me va a dar lo que yo quiero, lo que yo necesito. Yesterday, I was speaking with a friend and he was saying, I trust in God. I trust that He's going to give me what I want. Pero en este punto descubrimos que no se trata, porque no sé yo lo que realmente me hace feliz, ni yo sé lo que realmente necesito, y que al final no se trata nada del mundo. But in this point, I see that I don't really know what will make me happy, that I don't know any of these things. Y And this como is dice, not what the world is about. Él nos lleva muy gentilmente en ese And momento con las creencias que tenemos. And He takes us very gently with whatever beliefs we have in that moment. Que tampoco no está nada equivocado con ese deseo que hay en ese momento, que se tiene en ese That- momento. Also, there's nothing wrong with that desire that is showing up in that moment. Yeah, Que él utiliza eso para llevarnos hacia Él, ¿no? yeah, That He uses that to take us to Him. yeah. I remember that Disney movie I always loved called Tangled. Sí, hay una película de Disney que siempre amé, que se llama Enredados. That Rapunzel is the main character in that animated movie. Rapunzel es el personaje principal en esa película animada. She lived in a tower, pretty isolated, and she has seen this big fireworks every year on her birthday, and she has this desire to get out of her familiar environment, the tower, to go very far to see the firework. Ella ha vivido en esta torre y siempre veía estos fuegos artificiales y ella quería ir a verlos. But there are a lot of doubts that she was having to face around
why do you have to go do that? It's dangerous, it's unknown, and you can see it from the window. And then even if you see it, so what? What after? You know, there's a lot of noise. Y sin embargo, hay muchas dudas que ella tiene que ver. ¿Para qué quieres ir allá? ¿Por qué no lo puedes ver desde la ventana? Incluso si vas y los ves, luego que hay mucho ruido en la mente. But in the end, she found out when she did go out to see those fireworks, she found out those fireworks are sent out by the king, who actually is her true father. And they sent this firework to call her home every year at her birthday. And she is the princess. Y luego se da cuenta que estos fuegos artificiales están siendo lanzados por su padre, que la estaba buscando y que de hecho ella era la princesa. Yeah, it's very touching for me because I know that even those seeming things that we think, oh, we have a desire for this, we have a desire for that, that might not be like a true recognition of what we really want. Sí, porque esto toca mi corazón, porque a veces decimos, oh, tengo un deseo de esto o aquello, pero en realidad a veces eso no toca lo que realmente deseamos. But it's still, those forms can be set out by our Father to call us home. Pero sin embargo, esas formas pueden ser organizadas por nuestro Padre para llevarnos de regreso a nuestro hogar. Yeah, I think I actually remember last night in my dream Sí, de hecho recordé que anoche en mi sueño that the Spirit put a thought in my mind a couple of years ago. el Espíritu puso un pensamiento en mi mente años atrás. And he said, I'm not really here to teach you what to do. Él dijo, no estoy aquí realmente para enseñarte qué hacer. I'm here to teach you that you want love. Estoy aquí para enseñarte que deseas el amor. That's all there is to teach you what you really want. Eso es para enseñarte eso te va a enseñar lo que realmente deseas. And that's the most important thing, is to recognize and accept what we truly want. Y eso es lo más importante, reconocer y aceptar lo que realmente deseamos. Then we will have a true yes to follow his guidance, because we know that he will guide us to love. Y luego daremos un sí, un gran sí a su guía, porque nos estará llevando hacia lo que realmente deseamos, al amor. Ya. Sí, siento que también un proceso, una parte en mi caminar I feel that also in my path there's been this process. fue el negar los deseos It was to deny the desires del mundo. of the world. Pero luego vi cómo él lo utiliza para ir hacia él, hacia mi verdadero propósito, que es él, llegar al amor. But then I saw how he was using them to really take me to my true purpose, which is him. Inclusive en ese viaje, ¿no? Que había muchos deseos de querer viajar en ese momento. Even on that trip, there was so much desire, so many desires to go on that trip, for example. No se trataba de ese viaje, se trataba de reconocerme y llegar para reforzar esa confianza en él. It was not about the trip, but it was only to recognize myself and to remember him. Yes. Y que eso viene muy ligado a mi llamado del corazón. And that is so joined with the desire of my heart. Yes. Yes, Spirit first want to get our attention. Sí, el Espíritu primero quiere tener nuestra atención. Yeah, and we have our own beliefs, and he will use our beliefs to get our attention. Sí, y nosotros tenemos nuestras propias creencias y Él va a utilizar nuestras propias creencias para llamar nuestra atención. And he uses our preference, but his message is always to remind us how much we're loved by God.
Y Él utiliza nuestras preferencias, pero el mensaje es recordarnos qué tan amados somos por Dios. If a trip is something that we feel we can open up to that message, he will use it, no problem. Yeah. Si un viaje es algo que Él puede utilizar para darnos este mensaje, Él nos lo puede dar sin problema. Yes. Yeah. The important thing is that we can receive that message. Lo Yeah. importante es que podamos recibir ese mensaje. Sí. Y cada vez siento también la importancia de el let it go, el dejar ir, es como hacerme a un costado para que Él vaya delante mío. And every more I see the importance of letting go, like stepping aside and letting him go before me. Yes. Sí. Yes. We don't want to repress our desires, but we also want to be very open-minded to know that Exactly. maybe this desire is something we can acknowledge, but we want to be open to what is truly guided. Sí, no queremos reprimir nuestros deseos, pero también queremos mantener una mente abierta para poder recibir lo que es realmente guiado. Ya, ya. Siento que esto es cada vez se va haciendo en mí mucho más importante tener esa mentalidad abierta. I feel like more and more this is becoming more important for myself to have that open mind. Eh, no limitar las opciones que me puede de sanación, no limitar las opciones, no limitarle ninguna opción a Él. Of not limiting any option to him, Yes. Por más irracional para mi mente conceptual que parezca ser. as irrational as it may seem to my mind. Por ejemplo, con el tema de la visa, vi que en mi mente había algunas limitaciones en las opciones. For example, with the visa, I could see there were some limitations in the options in my mind. Como por ejemplo, era momento de decir no a la abogada, pero no había esa opción en mi mente. It was a moment to say no to the lawyer, but that option was not in my mind. Y para mí vayamos a cualquier opción, apertúrate a cualquier guía, no limites ninguna guía, no bloqueemos, no cerremos, abramos a cualquier opción por más extraña que parezca. And it was like, oh, let's open to any option, even if it seems so strange, but let's just keep our mind open. Very, Yeah. very, very open. Yeah, keep the mind open and trust your instinct. Yeah, Sí, mantener la mente abierta y confiar en tu instinto. sí, Yeah. sí, para mí es una de las lecciones muy potentes, pero a la vez también es muy profundas para seguir soltando todas las creencias del mundo. For me, it's a very powerful lesson, but also very deep to be able to let go of all the beliefs in the world Y confiar en ese instinto cada vez más, confiar en esa intuición que nos está guiando en todo momento. and trusting that instinct and that intuition that is guiding us on every moment. Yes. Yes, that's it. Sí. Sí, eso es. That's how we realize the spirit is really not separate from us. He's not outside. He is living inside. That's how we get all these intuitions. We get this hunch of, oh, this is how I feel. This is how I feel drawn, and there is a spark. You know, this is the spirit's work. Sí, así que es como nos damos cuenta que el espíritu vive dentro nuestro y que no está separado. Empezamos a confiar en esa intuición, oh, esto es lo que hace brillar mi corazón. Completamente, es completamente. Completely. Y sí, no sé, eso es lo que he sentido es, hasta cuando crees que no hay respuesta, está viendo la respuesta ahí. It's even when you even don't think that there's an answer, the answer is always there. Me acuerdo que al inicio con la abogada
pero algo no se sentía bien en mí. I remember that at the beginning with the lawyer, I felt that something wasn't quite right in me. Pero yo creía que tenía que hacer algo. But I En mi believed, mente me decía, algo tienes que hacer. but I believed that I had to do something, and my mind was telling me, you have to do something. Y si es que no sientes, no para mí decir mucho más esa profundidad, es seguir soltando la confianza mucho más allá de las leyes del mundo. And for me, it's going deeper in like even going beyond the laws of this world. Yes. Yes. Sí, que en muchas situaciones son, claro, para mí fue como que desde la mente conceptual es algo irracional, pero yo nunca sé el propósito, y ahí viene mi recordatorio, yo nunca sé el propósito de ninguna situación, ni yo tampoco sé cómo se tiene que resolver algo en este mundo. From my conceptual mind, it may be irrational, but also that's where it comes. Like, I don't know the purpose of anything in this world. Sí, yes. Y sí, confío en ti más allá de mis creencias, quiero seguir yendo a esa profundidad. I Sí. trust in you. I trust in you, and I just want to keep going to that deep place. Wow. Mm. 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 Siento que es muy profundo esta conversación. I feel this conversation is very deep. Yeah, me too. Feels very profound. Sí, para mí también se siente muy profunda. Yeah. Gracias por este recordatorio de que no necesito nada más que él. Thank you for this beautiful reminder that I don't need anything else but him. Oh, thank you, RP. Mm. It just brings me so much joy to be able to talk about the truth and our true desire and purpose of this journey. Mm. Gracias, Urpi. Me trae tanta felicidad hablar sobre la verdad y sobre el propósito de este recorrido que emprendemos juntos. Yeah, Yeah. it's really beautiful. Es Yeah. hermoso. Yeah. Que Luz siga utilizando todas esas situaciones para extender la luz que somos, el amor que somos. We just want to let him continue using all these experiences so that we can extend the light that we are. Yes, shine the light. Shine the light. Sí, brilla la luz. Yeah. Brilla la luz. Y es muy bonito porque también te había comentado que tuve 2 sueños contigo en los que tú estabas brillando de luz, extendiendo tanto amor. And it's beautiful because I had 2 dreams of you where you were so filled with light, shining and extending so much love. Sí. Oh, Gracias por ser ese hermoso recordatorio en mi mente. Thank you for being that beautiful reminder in my mind. Gracias por unirnos a este encuentro santo. Thank you for joining me in this holy encounter. it is a holy encounter. Thank you, Urbi. Es un encuentro santo. Gracias, Urpi. Thank you. Gracias a todos. Thank you, everyone. Thank you. Gracias a todos. Thank you, everyone. Gracias Marina, Meli, Ana. Yes, Mm. thank you. Thank you, Marina, Meliana. Y nos vemos en el siguiente episodio. And we'll see each other in the next episode. Mm.